Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Estamos arrancando mayo con esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos arrancando esta semana informativa justamente este 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, en que hacemos un repaso por los principales hechos alrededor de nuestro planeta, con las informaciones que han sido publicadas y las no publicadas también, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y poder compartir sus opiniones, sus informaciones en esta edición. Si querés empezamos con noticia vieja. Bueno, una noticia vieja que se combina con una noticia nueva. Pues básicamente, en medio de toda esta situación de pandemia y etcétera, el 15 de abril recién pasado hubo elecciones en Corea del Sur. Lo interesante, a propósito, en ese momento estaba desaparecido el hombre. Lo interesante de esto es, primero, en Asia, una elección en donde las mujeres están ganando mayor espacio político. Mayor espacio político y mayor cantidad de representatividad. Creció de un 16-17% a un 19-20% la representatividad de la mujer. No solamente eso, sino que el 8 de marzo, casi un mes antes, se creó un nuevo movimiento que se llama el Partido de las Mujeres de Sur Corea, que obtuvo 208,000 votos, pero que no tuvo elección, no llegó a ganar un asiento en el Parlamento, pero tuvo 208,000 votos. A poco estuvo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, te da imagen te da una imagen de lo beligerante que está la parte de los movimientos de mujeres en Sur Corea, y además cómo está de positivo su andar en una situación en que estamos hablando de una región del mundo que no necesariamente se ha caracterizado por ese liberalismo alrededor de las mujeres. Tal vez solamente para explicar por qué no obtuvo escaño, se necesitaban casi 500,000 de votos para obtener un escaño. Casi 500,000 de votos, porque hay que considerar que votaron 51 millones de personas. Sí, ellos tuvieron 208,000 votos, pero de un mes, en menos de un mes, conseguir 208,000 votos es ya jugar en el Estadio Grande, ¿verdad? Claro, sí. Lo otro es que en ese tiempo, efectivamente, estaba la noticia de Corea del Norte, el Kim Jong-un estaba desaparecido. Y ya había toda una serie de especulaciones al respecto. Enfocándose en la sucesión, ya se hablaba de sucesión. No está claro qué fue lo que le pasó, si fue una operación que tuvo, etcétera, ¿verdad? O si fue como Boris Johnson, el coronavirus, ¿verdad? Pero ya se estaba hablando de la sucesión. Cuando ya se estaba hablando de la sucesión, incluso en Corea del Norte, pues algo grave estaba pasando. Sin embargo, fueron las fuentes de inteligencia de Corea del Sur quienes negaron que no le había pasado nada al muchacho y posteriormente 2 o 3 días después apareció inaugurando una planta de fertilizante. Lo interesante está en que en medio de todo eso y semanas antes a su pretendida desaparición, ya había reiniciado Corea del Norte su práctica de los misiles a corto alcance y se estaba hablando de que estaba perfeccionando un misil a largo alcance capaz de llegar a las costas estadounidenses, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Corea del Norte, a propósito, es el país, yo creo que es el único país del mundo en donde no hay reportes, o no se tienen reportes de COVID. No existe información acerca del estado del COVID en Corea del Norte. Lo que no significa necesariamente que no haya, lo que no hay es información sobre el estado del COVID en Corea del Norte. Sin embargo, en Corea del Sur, este lunes, hay 10.801 casos, 8 casos nuevos este lunes, 8 casos nuevos, y hay 252 fallecimientos, 2 fallecimientos nuevos este lunes. Pero se considera que Corea del Sur precisamente
es un ejemplo a seguir del manejo de la... en el manejo sí. de la pandemia, ¿no? Sí, y tiene que ver principalmente con un asunto cultural asiático. Y con el uso de la tecnología. Sí, sí. Ese artículo... Y la prueba. Es el que No, más. claro, pero es que tiene que ver, por ejemplo, si hemos leído el trabajo que ya trasciende lo que es un artículo de Ignacio Ramonet, ¿no? Sí. Sobre la pandemia y sus circunstancias, pues, no podemos llamar artículo a un trabajo de casi 50 páginas. Que un ensayo. Más bien un ensayo, pero aparece ahí cómo Corea del Sur destaca por lo que le llaman el solucionismo tecnológico, es decir, la cibervigilancia digital. Utilizan una aplicación móvil para aplicar, valga la redundancia, un sistema de autocuarentena para protección de seguridad de la gente, ¿no? Que funciona con los celulares, y también un seguimiento satelital por GPS para todos los que estén infectados, de alguna manera. Que ahí se abre la polémica sobre una presunta vulneración de los derechos individuales, o sea, de la privacidad, pero eso tiene que ver con lo que comentaba Néstor, con el modelo cultural, con la cultura surcoreana en particular, que son sumamente disciplinados para acatar las orientaciones gubernamentales, ¿no? Sí. Porque a través de ese seguimiento cibernético se detectaba quiénes estaban infectados, quiénes no, y los potencialmente. Y se ordenaba el confinamiento de la gente. Sí, ¿no? Y además, ¿quiénes podían haber estado en contacto con algún infectado? Pues también, sí, sí. De una manera de controlar casi milimétricamente, por así decirlo, la incidencia del virus en la población surcoreana, ¿no? En Corea del Sur se han realizado 12.365 pruebas. 12.365 pruebas por cada millón de habitantes. Por cada millón de habitantes, para un total de 633.921 pruebas realizadas. ¿Más que en Estados Unidos? Ya te voy a decir, porque lo que pasa es que no es el país donde más pruebas se han realizado por millón de habitantes. El país donde más pruebas se han realizado por millón de habitantes, y fíjate que no son muchas pruebas, es en las islas Faroe y en Islandia. Y te digo que no es donde más pruebas se han realizado, pero se han realizado 165.000 pruebas por millón de habitantes, es decir, depende también de la población, y 147.921 pruebas por millón de habitantes. Y son menos de 50.000 pruebas las que se han realizado. Es decir, comparadas, tiene que ver con la cantidad de población que hay, ¿no? Claro, pero digamos que a mediados de abril, ¿verdad? Y desde el principio, desde marzo, quien descolló por efecto de la utilización masiva de la prueba es Corea. Sí. Pero Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Cuando hablamos de Corea, para el caso del COVID estamos hablando de Corea del Sur, porque insistimos, Corea del Norte no tenemos mayor información sobre Corea del Norte. En Estados Unidos me estabas preguntando, se han hecho 22.191 pruebas por millón de habitantes, para un total de 7.345.000 pruebas. Que relativamente, ¿hasta qué día? Hasta hoy, ahorita. Ha aumentado muchísimo en los últimos 10 días. De nuevo, al 15 de abril estaba relativamente bajo. Sí, pero bueno, Estados Unidos tiene ya más de 1 millón de personas. Aquí vemos el cuadro de las afectaciones por continente. El primer grupo de barras es el total de afectados. Se mira que es en Europa, donde hay más del 40% de los casos totales a nivel mundial corresponden a Europa. Luego sigue el continente americano y en tercer lugar el continente asiático. En la cantidad de muertes es América la que tiene mayor cantidad de muertes, con más del 55% del total de fallecimientos. Es decir, de las 250.000 muertes, más de la mitad corresponden al continente americano y la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, es en Estados Unidos. En la cantidad de recuperados es igualmente América el que reporta más recuperados, Europa y Asia están más o menos al mismo nivel. En la cantidad de casos activos, tiene más casos activos Europa que América, y en la cantidad de casos críticos lo mismo, pues es Europa el que tiene
más casos críticos, más del 50% del total de casos críticos se encuentra en Europa en este momento. Mira, un dato interesante lo da la Agencia de Naciones Unidas para el Fondo Poblacional. Dice que uno de los efectos de esta cuarentena, entre otras cosas, por efectos de falta de acceso a anticonceptivos, te está proyectando una cantidad de alrededor de 7 millones de embarazos no planeados. ¿Ah? Este dato, entre otras cosas, también se saca de los 5.633 clínicas de planeación que hay en el mundo, que atienden a 9.5 millones de pacientes. Pero eso es falta de televisores. Es decir, no sé cómo Netflix no ha crecido tanto. Pero también tiene que ver con el confinamiento. Por eso te digo, falta de televisores en confinamiento. Sin embargo, también esta falta de acceso a las clínicas y demás va a afectar al programa de mutilación genital femenino, que de alguna manera se está deteniendo sobre todo en África, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y a los casamientos, sobre todo en la India, de menores de edad, los que se están estimando pueden llegar a ser alrededor de 6 millones de casamientos de niños. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Esto lo dice la UNFPA, la Agencia de Naciones Unidas para el Fondo Poblacional. Uh-huh. ¿Ah? También hablando de la pandemia, en Sudáfrica, el país que más pruebas está haciendo. En África, en Sudáfrica, perdón. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Pero el confinamiento lo están llevando a unos niveles de que ya llevan 8 muertos, ¿verdad? Y Ramaphosa dice, aquí no estamos tirando balas de goma, aquí por todos los medios, y todos los medios son desde latigazos hasta destrucción de propiedad, etcétera, ¿verdad? Pero ya llevan 8 muertos. 8 muertos hoy en Sudáfrica. En Sudáfrica. Hoy 8 muertos, ¿no? Para un total de 138 muertos en Sudáfrica como tal. Y 7.220 casos en Sudáfrica. Así es. Hay que tal vez decir que África, antes que Oceanía, o después de Oceanía más bien, es el continente como continente que reporta menos casos. Es decir, Oceanía es donde menos casos hay reportados y luego le sigue África. Y en África tenés Egipto, Kenia, África del Sur y otro más que recogen el 50%, y Argelia creo, sí, el 50%. En el orden tenés Sudáfrica, que es el que más tiene, luego Egipto, Marruecos, Argelia, Ghana, Nigeria, Camerún, Guinea, la Costa de Marfil, Senegal, entre los países que tienen más casos. Senegal tiene 1.000 casos. Entre los 4 primeros, entre los 4 o 5 primeros tenés el 50%. De todo el continente. De todo el continente. Todo eso no es ningún consuelo para Estados Unidos y Europa, que los agarraron no desprevenidos, porque no pueden alegar que no estaban prevenidos. Han trascendido la cantidad de informes serios de inteligencia y de comités de científicos que desde el 2008, después en 2017, fueron, en el caso particular de los Estados Unidos, dirigidos a Trump, ¿no? Uh-huh. Trump, con un informe elaborado por el Pentágono, y uno en el 2008 que se llamaba Tendencias Globales para el 2025, uh-huh. un mundo transformado, donde prácticamente profetiza milimétricamente lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? de origen animal, localizado en el sur de Asia y concretamente de China, dice, por la proliferación de contactos con determinados mamíferos, y hablan de los murciélagos de herradura y todo eso. Se lo pasaron a Trump, parte sin novedad, y un informe elaborado por el Pentágono y presentado al Comité Nacional de Inteligencia, lo que hizo fue más bien suprimir al comité integrado entre ese
Consejo Nacional de Inteligencia, encargado de la salud biológica y la defensa frente a posibles amenazas pandémicas, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado, más allá de la saciedad, y que no se dice suficientemente, es que Donald Trump ha cometido una de las mayores, ha inducido una de las mayores catástrofes en la historia sanitaria de los Estados Unidos, no digamos solamente del mundo. De manera que la principal víctima de esa indiferencia, por llamarlo de alguna forma, es una gran irresponsabilidad, es un delito de lesa humanidad, desde mi perspectiva. Nadie lo juzga, nadie habla de eso, ¿ya? Y anda ocupado en mantener el acoso contra los regímenes que no solamente no le son simpáticos, sino que ha hecho de su leitmotiv o de su objetivo primordial derrocarlo como de lugar. El caso particular de Venezuela, sobre el que vamos a estar hablando el último intento de ayer, pues sí, del que sí vamos a hablar. Solamente tal vez en el caso de Trump me llamó la atención que ante varias señalamientos que él tuvo, informes en la mano sobre lo que iba a ocurrir, las previsiones que habían sobre lo que podía ocurrir, lo que ha dicho es, no lo leí. Sí, estaba sobre mi escritorio, pero tengo tanta información que eso no lo leí. Y luego se han enfilado contra la Organización Mundial de la Salud, acusándola de cómplice descarado, poco menos que eso, ¿no?, de China, cuando la misma Organización Mundial de la Salud en septiembre del 2019 empezó a alertar sobre la posibilidad de una pandemia de esas dimensiones, ¿no? Y ya ves que en Nueva York se realizó un ejercicio en octubre, si no me equivoco, del 2019, que se llamó Pandemia. Entre los que estaban organizando estaba la Fundación Gates, y hablaba acerca justamente de una pandemia con unas características muy similares a las que hay en este momento, y cómo se debía de responder ante esta pandemia. Es decir, que esto no era una cosa nueva, pues en las redes corren discursos de tanto de George W. Bush y de Obama, advirtiendo de la necesidad de sistemas sanitarios en los Estados Unidos que permitan poder responder a circunstancias como la que se están viviendo actualmente, y sus llamados, especialmente el de Obama, fue desoído, y no solamente desoído, sino echado pie atrás cualquier cosa que él hubiera hecho en este sentido. Por eso es que no tomaron ninguna previsión, de manera que no había una capacidad de respuesta, ni siquiera podemos decir que cercana a lo proporcional de las dimensiones de la pandemia que se está enfrentando, ¿no? Sí. Otro aspecto interesante de Trump es que cuando se mira contra las cuerdas, su defensa es echarle la culpa a otro. Sí. En esta semana, pero es peligroso hacer eso. Mira lo que acaba de hacer. Pompeo lanzó no es una advertencia, sino que amonestó y de alguna manera conminó a los países africanos, en este caso a África del Sur y a Qatar, a que echen afuera de sus países a los médicos cubanos que están en esos países. Son 450. Pero fíjate que si vos notas esta vaina y mirás cuál es la problemática en general, vas a ver que hay 1.500 médicos cubanos en 20 países. Quedémonos ahí. ¿Y cuántos médicos americanos hay más allá de Estados Unidos tratando de hacer algo por este virus? ¿O qué es lo que ha dado Estados Unidos en equipo y demás para que se ayuden todos estos países? Absolutamente nada. Al contrario, se los ha quitado cuando ha podido. No solamente perdió la ofensiva en este sentido. Si es que en un momento determinado ha habido una competencia por ser el que más presencia tiene en el mundo al momento de ayudar, Estados Unidos ya es historia en ese sentido. La misma China se lo está quitando. Ayer estaba leyendo Excelsior cuando hablaba
del sexto, séptimo avión que llegaba cargado de donaciones para México, ¿verdad? Pero bueno, y se les olvida también de que estos 20 países no fueron los cubanos quienes llegaron. Independientemente de que si les pagan o no les pagan, no fueron los cubanos quienes llegaron. Fueron los cubanos quienes fueron requeridos por estos países. Y requeridos, y te estoy hablando de que en Italia, el secretario general de la Liga del Norte, que está lejos de ser de la línea de La Habana, fue quien invitó al gobierno a que enviara a sus profesionales. España también, etcétera. Son 20 países. Y en Francia incluye 4 o 3, Guadalupe, Guyana y Martinica, donde también hay presencia de doctores cubanos, sí. Aparte de Francia. Y en Francia lo pidió Macron, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de batallones de doctores especializados en esta situación que no lo tiene cualquier país ahorita en el mundo. ¿Sabes cuántos turistas tenía Cuba al momento de que el 11 de marzo, por decirte algo? Tenía más de 9 millones, 9.000, de 9.000 a 15.000 turistas adentro de la isla en ese momento. Que dicho sea de paso, se quedaron todo este tiempo, ¿verdad? Y gran parte de ellos de Europa. Pero bueno, y lo han sabido manejar bastante bien, diría yo, internamente. Sí. Pero lo que digo es, tantos médicos y enfermeras, y además Estados Unidos habla de los médicos y las enfermeras, y se les olvida de que ellos tienen un déficit de más de 260.000 enfermeras, y tienen 2.2 médicos por 1.000 habitantes, y estos tienen, y chequeé esto 3 veces, y yo creo que vale la pena chequearlo 4 veces, porque me parece mucho. Dicen que tienen 9 doctores por 100 habitantes. Yo creo que en cualquiera de los casos sería 1.000 habitantes. En cualquiera de los casos altísimo. En Cuba. Ajá. Sí, el dato que yo tenía era 8 médicos por cada 1.000 habitantes. Sí. ¿Verdad? Sí. Son 9 por cada 1.000 habitantes. Contra 2.2 de Estados Unidos, por favor. Sí, no, eso lo veíamos. Sí. Pero, por ejemplo, hoy, ¿qué llama la atención? Que en Europa hay una cumbre convocada por la Comisión Europea, por el gobierno comunitario, para ver cómo encuentra financiamiento la vacuna, porque hay más de 70 intentos de conseguir vacunas, de los cuales obviamente van a resultar exitosos. Justamente sobre eso, fíjate que tengo dos informaciones. Si querés hacemos la pausa y hablamos de estas 2 informaciones, una relativa a la vacuna y otra relativa a anticuerpos que se han encontrado en recientes estudios científicos. Regresamos en breve. Continuamos en Extra Plus, en el programa Adelante Nicaragua, este 4 de mayo. Decía que en la revista Nature Communications se ha publicado un artículo en el que indica que investigadores de Países Bajos, encontraron un anticuerpo monoclonal humano que logra neutralizar al COVID. Esta es una proteína llamada 47D11 que demostró su eficacia ante el COVID. ¿Esto qué significa? Significa que se puede de alguna manera acortar el camino a encontrar una vacuna contra el COVID, porque se trata de un anticuerpo humano. ¿Y se puede aligerar el proceso de recuperación? Se puede aligerar el proceso de recuperación. Sin embargo, sobre este mismo tema, un enviado especial de la Organización Mundial de la Salud dijo en una entrevista este fin de semana, David Navarro dijo en una entrevista este fin de semana, que encontrar una vacuna contra el COVID está muy largo y inclusive imposible. Podría ser hasta imposible encontrar una vacuna.
Pues sí, que la cumbre que comentábamos antes, la cumbre europea, convocada por la Comisión Europea y apoyada por la Fundación Gates y una que se llama Wellcome Trust, tiene como propósito fundamentalmente poder garantizar el financiamiento de 2 iniciativas internacionales de cara a una futura pandemia, no a la del coronavirus ahora mismo. Y la primera, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias, CEPI son sus siglas en inglés, y la Alianza Global para la Vacunación, Gavi, serían sus siglas en inglés, ¿no? Entonces están buscando cómo conseguir en el plazo de entre 1 año y año y medio, entre 12 y 18 meses, $2.000 millones para financiar estas 2 iniciativas. Esas 2 iniciativas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el COVID, porque aparte está la iniciativa para poder financiar estudios, porque ni siquiera es financiar la vacuna, estudios para encontrar la vacuna, y apoyar a la OMS en este sentido. Porque y buscar una distribución más o menos justa, sobre todo. Sí, porque es que ese es tal vez el kit del asunto, y de ahí la reticencia, o más bien la negativa de Donald Trump de dar más fondos a la Organización Mundial de la Salud, que es una cosa de pesos y centavos. Donald Trump está defendiendo a los que financian su campaña o sus campañas electorales, que son las farmacéuticas. Las farmacéuticas que están haciendo una investigación para encontrar una vacuna, que no se sabe si la van a encontrar, y poderla vender. La OMS está trabajando en financiar justamente estudios para encontrar esta vacuna, ¿verdad? Y poder garantizar su distribución de manera justa y lo más universal posible, que es la gran diferencia, y por ahí el asunto de la reticencia de Donald Trump a continuar apoyando a la Organización Mundial de la Salud y las acusaciones que, por cierto, esta misma Organización Mundial de la Salud publicó un estudio diciendo que la vacuna, el virus, el COVID-19, difícilmente fue hecho en laboratorio, que se ha hecho pruebas con 15.000 muestras, ¿verdad? Y que al hacer la construcción del ADN de estas muestras, no se ha encontrado presencia de una mutación hecha en laboratorio, que es totalmente natural. Ahora el asunto está en encontrar cuál es el animal intermedio, porque saben que sí fue transmitido por murciélago al ser humano, pero necesitan encontrar el animal intermedio porque no fue el murciélago el que produjo este virus, ¿verdad? Sino que hay un animal del cual se alimentó el murciélago, ¿verdad? Que pasó el virus al ser humano. Sí, pues, pero entonces ahora, en el eco de lo que dice Trump a propósito de acusar, no financiar a la OMS y acusar a China, ¿no? Enderezar los cañones a China. Ahora hay un coro donde está Estados Unidos, ¿verdad? Estaba Francia, estaba Inglaterra, y ahora se ha sumado Alemania para pedirle a China que aclare el origen, ¿no? Que aclare el origen del coronavirus, ¿no? De que lo diga alto y claro. Pero ese es el gobierno alemán el que está... Sí, el gobierno porque, alemán. Porque hubo una publicación diciendo que Alemania estaba pidiendo indemnización a China, y resulta que era solamente un editorial de un periódico. Sí. Sí. No solamente es que sea el gobierno alemán, sino que el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, ¿ya? El socialdemócrata Maas, de apellido, dijo textualmente, Heiko Maas ha exigido públicamente a China una clarificación del origen del nuevo coronavirus. El mundo entero quiere que se aclare el origen exacto del virus, ¿ya? Entonces le dice que China tiene que ser transparente con ese tema, ¿no? Y luego se cita un informe de varias agencias de inteligencia, conocido como Five Eyes, cinco ojos, agencias de inteligencia donde participan Estados Unidos, para ver, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y ese, en apretada síntesis,
Ese informe asegura que Beijing, la capital política de China, ocultó información, ¿no? Y en 15 páginas viene a decir que ante el peligro de otros países, lo que hizo el gobierno chino fue encubrir la noticia del virus, silenciando a los científicos que habían hablado de eso y destruyendo las pruebas del virus en los laboratorios, así como negándose a proporcionar muestras vivas a los científicos internacionales. Esos son los cañones de la propaganda norteamericana enfocados hacia China, ¿no? Y por otro lado también se está criticando mucho a Josep Borrell, el alto comisionado para la política exterior europea, de que ha claudicado frente a China. Le dicen que es muy timorata su actitud, porque lo que Borrell ha dicho es que de alguna manera ha reconocido que en Europa han sido bastante ingenuos en el pasado con respecto a China, ¿no? Y ha dicho que la visión actual de los hechos y sobre el origen del virus en particular ha cambiado y tiene que ser más realista, abundando que China tiene objetivos parcialmente convergentes con la Unión Europea, por lo que debe encontrarse, y esta es la nueva versión de su lenguaje diplomático, un equilibrio de intereses, ¿no? Puesto que China, siendo un competidor económico, asume una ambición de dominación tecnológica, ¿ya? Y es un rival sistémico que pretende promover un modelo alternativo de gobernanza. Todo lo que anda ahí, para terminar recomendando que Europa lo que tiene que hacer es estudiar de manera independiente qué es lo que ha pasado con el virus y su origen, ¿no? Dejando a un lado la batalla entre Estados Unidos y China. Es decir, busca la alternativa europea. Y quizás en esa línea es que se puede ubicar la cumbre europea a la que nos referíamos hoy. Entonces, mientras todo eso pasa, el amigo de Cairo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está apoyando con todo lo que puede al gobierno oficial libio, el que preside... Al de Trípoli. Sí, el que preside, ¿cómo que se llama? El primer ministro Safa, en contra de el que está en Trípoli, Haftar, que preside lo que llama el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? En contra de Benghazi, sí. del mariscal Haftar. Sí. Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional Libio, ¿no? Que sabemos que hace poco se autoproclamó el mandatario que controla el país en contra del gobierno de unidad nacional, ¿ya? Que está en Trípoli, y que ahí ¿qué es lo que hay? Erdogan se ha decantado por el gobierno nacional con sede en Trípoli, que está apoyado por Qatar e Italia. Apoyado nominalmente, ¿verdad? No, pero sobre todo con todas, hasta el punto de haber desplegado desde enero hasta ahora 2.000 milicianos que sacó de Siria, Turquía, ¿no? No, y además de eso, los famosos drones. Así es. Les dio a los libios de Trípoli, les dio 1.200 drones. Y Haftar, el mariscal ese el de Benghazi, a través de Arabia Saudita, compró otros 1.000 y tantos drones a China, ¿no? Y de hecho entonces ya se dio una de esas expectativas de película casi, de película de ficción. Ya se dio la primer batalla aérea entre drones. Sí. Pero es que tal vez acotar que los drones no son cuestiones esas chiquititas que andan en una cámara y no estamos hablando de aeronaves que cargan armamento y que pueden enfrentarse y pueden bombardear y demás. Sí, vuelo no tripulado, pues, sin piloto. Pero entonces Haftar, que ya se sabe que este es un hombre que la CIA reclutó en su tiempo,
que fue un coronel del ejército de Gaddafi. Y una vez que lo reclutó la CIA, se convirtió en el principal opositor a Gaddafi, antes de que asesinaran a Muammar el-Gaddafi, ¿no? Está siendo apoyado Haftar por Rusia, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, el apoyo que recibe Haftar es como más ostensible que el que está recibiendo el gobierno radicado en Trípoli. Claro, claro. Entonces, y aquí parece que Erdogan se ha decantado por ahí porque ve que Libia puede convertirse en su casi único socio en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, están así las cosas, ¿no? No, están peor. Por supuesto. Ninguno de los dos controla todas las tribus y todas las etnias que conforman Libia. En otras palabras, la gracia que tuvo Gaddafi fue gobernar alrededor del consenso tribal. Por mucho tiempo. Lo perdió al final, pero por mucho tiempo Libia era hace cuántos casos que eran 30 estados en uno, ¿verdad? Sí. Y ahorita el gran problema es que ninguno de los dos puede decir que tiene o podría llegar a tener un control y una estabilidad en Libia. Sí, no, pero además las Naciones Unidas lleva desde enero haciendo llamados al alto el fuego, pero nadie le para bola, porque, entre otras cosas, su último representante, el Salame, renunció entonces el 2 de marzo y sigue sin haber ningún representante de Naciones Unidas sobre el terreno libio, ¿no? Y no solamente eso, sino que encima uno de los yo creo que uno de los hijos de Gaddafi, el peloncito, el que echaron preso, sí, entonces parece que está como está ahora con Haftar, ¿verdad? Sí, contradictoriamente. Y este tipo, si esto es así, ¿verdad? Ahorita estaba leyendo una presentación que voy a dar en otros días, y resulta que Irán era el principal socio de Israel hasta el 79. Así es. Exacto. En fin, el caso es que este muchacho fue el que indujo a su papa a hacer tres cosas. Una, a entregar las computadoras y las cuestiones para el uranio. Dos, a entregar a las dos personas que en Lockerbie, los que fueron en el atentado de Lockerbie, en cosas, ¿verdad? Y tres, abrirse, ¿verdad? Estaban ahorita, el muchacho insistió que le hiciera caso a Sarkozy. Sí, y entrara en el Venadito, el Venadito entra en tu huerta, cayera en el Venadito entra en tu huerta. Ese fue un bar. Es que de hecho, el ataque original contra Libia de la NATO no es patrocinado por Estados Unidos, es por Sarkozy, que Estados Unidos se monta. La burra es otra cosa, y que tiene la mayor cantidad de ataques aéreos es otra. Pero como decía McCain, ¿verdad? Liderando desde atrás, leading from behind, ¿verdad? Y desde atrás, porque no eran ellos los que estaban alrededor de Libia, era Gaddafi. Y en cualquier era Sarkozy. Era Sarkozy. Sí. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Votaron a Gaddafi, que resultó ser la parte más fácil. ¿Y ahora? No han compuesto nada. Se ha deteriorado permanentemente todo el asunto. Así es. Y así le pagó Sarkozy el financiamiento de su campaña electoral por parte de Gaddafi. Así es. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, Operación Gedeón. En Venezuela. Ay, Gedeón, yo pensé que tenía que ver con Israel. No. A lo mejor. No excluya. Como están las cosas no es raro, ¿no? Pero si Netanyahu está pasando el Niágara en taburete. Además, ¿no? Está siendo, ¿cómo se llama? Diseccionado por el Tribunal Supremo, ¿no? Y eso que, bueno, lo que hay que recordar es que
Netanyahu tiene cualquier cantidad de señalamientos de corrupción, especialmente, que eran los que minaban de alguna manera su nombramiento como primer ministro, que al final, por un acuerdo bipartito, es que logra en un mandato escalonado, un rato vos, un rato yo, con su principal contendiente, el general Gantz. Así es. En el caso de Benjamin. Sí, que llegaron a esa solución de compartir alternativamente el poder, ¿no? Que nadie se esperaba, dicho sea de paso, ¿no? Alternativamente el poder me suena como el arreglo de Colombia. Es que es así. Das 18 meses, ahora estoy 18 meses yo, después estás 18 meses vos. Y Netanyahu forzó que la inmunidad que solo tiene el cargo de primer ministro, él la conserve cuando sea viceprimer ministro. Sí, eso lo mencionábamos por en un programa precisamente anterior, sí. El escurcamiento, si se me permite la expresión judicial, que el Tribunal Supremo está haciendo sobre todos los casos y acusaciones por corrupción que tiene Netanyahu. Sí. No, pero regresando a Venezuela, es una cosa insólita, ¿verdad? Da la impresión, por un lado, de una postración y una impotencia por parte de la oposición, y por otro lado de un aventurerismo que no tiene parangón, ¿verdad? Aquí hubo 8 muertos, ¿verdad? Y cantidad de aparatos eléctricos, todo tipo de gadgets, como le llaman los gringos, y armas de medio poder, etcétera. Pero esta gente posiblemente lo apoyó, no lo dudo, la CIA, etcétera, pero como que no aprenden. No hay ninguna posibilidad de asentar grupos armados si no hay base social, y base social es la que no tienen. Pues sí que no. Esa lección es muy difícil de aprender, sobre todo para regímenes que presumen de democráticos, como el norteamericano, que en otro momento hemos hablado de eso. Se creyeron lo de ser el régimen democrático más cercano a la perfección en el mundo, cuando ya sabemos qué es lo que pasa con las elecciones presidenciales norteamericanas, o sin ir más lejos, con estas interrumpidas primarias por el coronavirus, ¿no? Que no se sabe qué es lo que va a pasar, ni cuándo van a ser las famosas convenciones de los dos partidos, prácticamente los dos partidos únicos que cuentan electoralmente hablando en los Estados Unidos. Y entonces no entienden, no aprenden la lección que decía Cairo de las bases sociales y su capacidad organizativa, que tiene que ver con el combate contra elementos principalísimos, yo diría que vertebrales en la defensa de los estados respectivos, frente a un ataque como pueda ser el intento de una invasión frustrada, como la de ayer en la Guaira, con la operación Gedeón, decís que se llamaba, ¿no? Que yo pensé que tenía que ver con Israel por el nombre abiertamente judío, ¿no? Y la capacidad de afrontar y combatir, por tanto, agresiones como la pandemia de tipo sanitario, que ahí está la respuesta. Entonces ahí se anda discutiendo, lo teníamos a propósito en la agenda de hoy, que si el modelo sueco, por atípico, es el que más frutos ha producido, al menos en el continente europeo, ¿no? Y habría que ver cuál es el modelo, si es que estamos ante un modelo, pues sí, obviamente, que a nivel del continente americano ha conseguido mejores resultados. Porque ya vamos entrando en el segundo mes, ¿no? de pandemia, de que se... prácticamente estamos al tercero ya. En el tercer mes ya. Porque estamos hablando, en el caso particular de Nicaragua. En febrero, bueno, en el caso de Nicaragua, que es a mediados de marzo, ¿no? Sí, segundo mes para Nicaragua. Sí. Para Europa ya efectivamente el tercer mes.
efectivamente, bueno, sobre Suecia se ha dicho cualquier cantidad de cosas. Suecia tiene 22.000 casos y 2.000 muertos, ¿no? Hasta ahora. Pero allí no ha habido clausura de espacios públicos y no ni sé, de restaurantes. La apuesta del gobierno sueco es ir a la inmunización. ¿Cómo que le llaman? Inmunización de rebaño, inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, correcto. Que no está muy largo de los hallazgos publicados en Nature Communications. Sí, del mono... del anticuerpo humano. De la proteína famosa. La proteína esta, sí. Y ha sido altamente criticado este modelo sueco, especialmente por Donald Trump, que le ha volado cualquier cantidad de epítetos a Suecia, ¿no? De repente cabe muy bien aquello, estar viendo la paja en el ojo ajeno, ¿no? Cuando tiene semejante problema en su propio país. Pero por ejemplo, Jeff Flakes, que es es republicano, militante ahorita, pero fue senador, creo. Dice, una derrota contundente de Trump en próximas elecciones sería a largo plazo lo mejor que le pueda suceder al Partido Republicano. La ira y el resentimiento no marchan largo. Me parece que viniendo de alguien que estuvo 8 años en el Senado, además republicano, dejaría, y tiene mucho que... es una invitación a una reflexión, por lo menos, ¿verdad? Sí. Dave, por cierto, el general el que estuvo como asesor de seguridad, ¿cómo es que se llama? Flynn, lo volvería a llamar aparentemente Trump. Bueno, tiene que darle el perdón primero, ¿verdad? Uh-huh. Que se supone, la interpretación es que está preparando las condiciones para darle el perdón. De darle el perdón a llamarlo, solo hay un paso. Y a que le haga caso el otro. Y a que le haga, que me parece que es la parte más se haga eco del llamado, yo creo que sí, por la manera en que lo despidió, pero bueno, o prescindió de su servicio, ¿no? Porque hasta de traidor lo trató. Sí. Uh-huh. Es abrupto. Es abrupto. Varios de ese dedo gordo sobre el teléfono. El tweet, que ya no se habla mucho por eso de la tuitopatología. Pero ve, a propósito, antes de que se nos olvide, ahora resulta que en Francia detectaron la presencia del coronavirus desde el 27 de diciembre pasado. ¿Ya en Francia? Sí, hombre. Revisaron el examen que le habían hecho a un ciudadano francés en los hospitales Avicenne de Bobigny y Jean Barbier de Bondy, que son en las periferias del país, ¿no? de París. Entonces, el director de la región de París, de estos hospitales, Yves Cohen, explicó que hoy mismo, ¿no?, que con un trabajo retrospectivo de todos los test que se hicieron a 24 pacientes internados en diciembre y enero con neumonía, aparece un hombre en el hospital Jean Verdier que le tomaron muestras y que ahora volvieron a analizar y sí dan resultado positivo del COVID-19, ¿no? ¿Y estos habían estado en Asia? No, el hombre no había viajado al extranjero, no tenía viajes que pudieran suponer que lo había contraído en el extranjero. Estuvo enfermo durante 15 días y contagió a sus 2 hijos, pero no a su mujer. Uh-huh. Entonces ahora resulta que la investigación parece ir aclarando que la mujer, que ha sido asintomática, ha sido el origen del contagio familiar, porque dicen que trabaja en la pescadería de un supermercado cuya clientela mayoritaria es de origen chino. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces parece chiste, ¿no? Pero las conclusiones de todos estos estudios que se están haciendo se espera que se publiquen en una revista especializada la semana próxima, ¿no? Van a analizar todas las hipótesis que todo parece indicar que confirma la tesis de que el coronavirus estaba en Francia antes de los primeros casos oficialmente reportados por China. Por la misma Francia. No, pero si estás hablando del 27 de diciembre, es decir, acuérdate que los primeros casos
reportados ya por China, no atendidos, reportados, están al 31 de diciembre. Es que en el caso, sí, pero en el caso particular de Francia, los primeros casos aparecen, son el del 24 de enero. Y fíjate que bien, que es un ciudadano francés de origen chino y 2 turistas chinos que habían pasado por Wuhan, ¿ya? O sea, donde, como sabemos, se sitúa el inicio de la pandemia, ¿no? Sí, pero eso podría cambiar muchas cosas, es decir, claro, porque podría indicar inicio del brote tiempo antes, ¿no? Claro. Incluso tiempo antes, claro. no necesariamente en los últimos días de diciembre, porque más o menos se marca en la segunda quincena de diciembre, ¿no? El inicio del brote, cuando se empiezan a estudiar los primeros casos de una neumonía típica en Wuhan. Y es hasta el 31 que se da aviso ya del brote epidémico como tal, achacado al coronavirus, ¿no? Así es. ¿Algo más antes de concluir? Bueno, mira, hicieron una especie de encuesta entre 75 intelectuales del mundo, cómo definían cómo va a ser, cuáles son las características, cuál es la enseñanza de toda esta cuarentena y qué es lo que va a suceder, cómo se van a llevar las relaciones el día después, y la cantidad de información y de opiniones de lo más interesante. Unos dicen la pareja adquiere un nuevo significado. Otros dicen la soledad abre nuevas posibilidades de conectarse a sí mismo. Se han acelerado las adicciones digitales. Habrá gente que un mes trabaje y otro mes no trabaje. Los parámetros de lo posible, necesario y lo accesible se han alterado fundamentalmente. Mujica, por ejemplo, dice: ¿los humanos estamos llegando al límite biológico de nuestra capacidad política? Se pregunta. En general, todo parece señalar que hay una inclinación hacia más nacionalismo, menos globalización, menos inmigración, más iniquidad, entre otras, ¿verdad? Aparte de un sistema, de todas las incertidumbres que está alrededor de eso, qué va a pasar con el trabajo mismo, en lugar del trabajo. Dentro de eso, si se va a expandir y se va a normalizar el trabajo en casa, etcétera, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los sindicatos? Entre otras cosas, ¿no? En fin. Bueno, todas esas son incógnitas que quedan, igual que incógnita queda para esta semana en que en España, por ejemplo, como en muchos otros países, se está hablando de ir suavizando las medidas de confinamiento. España está hablando de establecer por 15 días más, tal cual había dicho Pedro Sánchez en su anterior comparecencia ante el Congreso de los Diputados, establecer por 15 días más el régimen de emergencia en España, con lo cual no están de acuerdo los partidos políticos. Es decir, corre mucho riesgo de no lograr la aprobación. Es que ese es lo que le llaman la desescalada, ¿no? No solamente en España. Pasa que en España tiene sus características muy particulares, porque un titular muy llamativo de cualquier medio de comunicación español el día de hoy es que solo procedentes de Alemania, este verano España va a perder 13 millones de turistas. ¿Y de China? No, pero solamente de Alemania. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos que el principal ingreso económico español es el turismo, ¿ya? Esa es la principal industria española. Entonces, y la preocupación que tiene que ver con el neoliberalismo, en tanto que expresión máxima del sistema capitalista, de qué es primero, la salud o la economía. ¿Ya? Porque si nos atenemos a las reflexiones de ese grupo de 75 intelectuales que nos compartía Cairo, las últimas que mencionaste son muy poco halagüeñas. Por supuesto. Sí, no, más bien plantean un futuro muy negro. Termino solamente el programa con datos. Ya habíamos visto los datos a nivel mundial. Si tienen los muchachos el gráfico
del continente americano. En el continente americano llevamos más de 1,5 millones de casos confirmados y más de 86.000 muertes, casi 300.000 personas se han recuperado. Eso es en todo el continente americano. Este es un mapa de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se puede ver fácilmente que la mayor cantidad de contagios provienen, o más bien los contagios empezaron por conexiones con Europa. En Centroamérica y República Dominicana, según la información del Sistema de Integración Centroamericana, tenemos más de 18.500 casos confirmados en la región, 3.000 recuperados, 14.000 activos, 672 fallecidos. Ya en el dato por país, es República Dominicana la que tiene la mayor cantidad de personas afectadas y Nicaragua la menor cantidad de personas afectadas en total, 15 en Nicaragua, de las cuales 5 son fallecidos y 7 son casos que ya son recuperados. Así están las cosas en el continente según las informaciones oficiales. Por su atención en esta edición de Adelante Nicaragua, muchas gracias. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.